Las autoridades iraníes declaran haber intensificado la producción de armas y poseer una cantidad de misiles que supera con creces el nivel anterior al conflicto con Israel en junio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el 10 de noviembre: "Nuestra potencia misilística actual supera con creces la fase de la guerra de 12 días en junio. El adversario no logró todos sus objetivos y fue derrotado en el conflicto". El ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, afirmó el mismo día que los productos de la industria de defensa iraní han mejorado tanto en calidad como en cantidad en comparación con el periodo anterior al estallido de las hostilidades. Algunos funcionarios iraníes revelaron que las fábricas de misiles operan las 24 horas y que en caso de un nuevo conflicto, Irán tendría la capacidad de lanzar simultáneamente 2.000 misiles en lugar de 500 en 12 días como antes, con el objetivo de saturar el sistema de interceptación de Israel. Aunque la precisión de estas declaraciones sigue siendo objeto de controversia, numerosos expertos que siguen el programa misilístico de Irán afirman que Teherán ha acelerado la producción para estar preparado para abrumar el sistema de defensa antimisiles de Israel. Algunos especialistas consideran que la velocidad con la que Irán reconstruye su arsenal de misiles podría superar la velocidad con la que Israel repone sus misiles interceptores, dando lugar a una carrera contrarreloj. Si Irán construye su arsenal de misiles más rápido de lo que Israel regenera su escudo defensivo, el momento para el próximo conflicto podría estar más cerca. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, estima que, antes del estallido del conflicto, Irán había acumulado aproximadamente 3.000 misiles balísticos, de los cuales casi 2/3 tienen un alcance superior a 1.600 kilómetros y son capaces de alcanzar cualquier objetivo en el territorio israelí. Los de mayor alcance son las series Khorramshahr, Ghadar y Sejil, todas capaces de impactar objetos a una distancia máxima de 2.000 kilómetros. El riesgo de que el conflicto vuelva a estallar en el frente libanés aumenta día a día, mientras el ejército israelí lanza repetidos bombardeos contra el país vecino, acusando a Hezbollah de violar el alto al fuego. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, confirmaron que su fuerza aérea llevó a cabo una serie de ataques contra múltiples objetivos del movimiento Hezbollah en el Líbano. En un comunicado publicado en la red social X, las FDI declararon textualmente: "Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, atacaron y eliminaron a 3 terroristas de Hezbollah, así como varias infraestructuras terroristas en el Líbano. Los objetivos atacados incluyen una plataforma de lanzamiento de cohetes con armas dirigidas contra Israel en el sur del Líbano, varias instalaciones terroristas en la región de Nabatier y un centro de producción y almacenamiento de armas estratégicas en el valle de Bekaa". Según las FDI, los terroristas abatidos incluyen a Samir Ali Faki, traficante de armas de Hezbollah en todo el territorio libanés, y a otros 2 miembros del grupo en las zonas de Julimin al-Fauqa y al-Sawana, en el sur del país. La operación fue llevada a cabo bajo la guía de la inteligencia militar y la dirección del Comando del Norte. Las FDI continúan acusando a Hezbollah de reconstruir sus fuerzas y su infraestructura militar, violando el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor en noviembre del año pasado entre Israel y el Líbano. Medios libaneses confirmaron que la Fuerza Aérea israelí atacó varias zonas del país la tarde del 10 de noviembre, aunque no proporcionaron más detalles. El riesgo de un nuevo estallido armado en el Líbano ha generado una fuerte preocupación regional, especialmente después de que Israel se viera obligado a aplicar un alto al fuego en la Franja de Gaza desde principios de octubre frente al movimiento Hamás. Analistas advierten que el Líbano podría reemplazar a Gaza como el nuevo frente de combate del ejército israelí, similar a la devastadora guerra que se prolongó durante 14 meses, de octubre de 2023 a noviembre de 2024, entre Israel y Hezbollah. A pesar de todas las promesas, a pesar de las declaraciones de retirada de tropas, de poner fin a las guerras interminables o de pivotar hacia Asia-Pacífico, los presidentes de Estados Unidos, desde Obama, Biden hasta Trump,
han vuelto sucesivamente a la región llena de inestabilidad, el Medio Oriente. Estados Unidos no solo ha participado como mediador en los planes de paz en la Franja de Gaza, sino que también llevó a cabo operaciones militares directas contra Irán en junio de 2025. Entonces, ¿por qué el Medio Oriente sigue siendo una región de la que Estados Unidos no puede desligarse? Para explicarlo, es necesario considerar dos factores clave. Primero, la presencia prolongada de Estados Unidos en el Medio Oriente con carácter histórico y estratégico. Segundo, la incapacidad de las administraciones estadounidenses, especialmente bajo el presidente Donald Trump, de escapar de la lógica de la intervención militar, aun cuando partieran de una postura inicial de oposición a la intervención. La presencia militar y política de Estados Unidos en Oriente Medio no es un fenómeno nuevo, sino que se ha convertido en una parte arraigada de la estrategia global de Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el encuentro simbólico entre el presidente Franklin D. Roosevelt y el rey Ibn Saud de Arabia Saudita en 1945, Estados Unidos sentó las bases de una relación estratégica con los países del Golfo, basada en el pilar principal de la energía. Durante las décadas posteriores, la política de compromiso de Estados Unidos en Oriente Medio se reforzó con la llamada Doctrina Carter, el compromiso de usar la fuerza si fuera necesario para proteger el suministro de energía en el Golfo de ser controlado por fuerzas hostiles. Como nación encargada de proteger el orden global tras la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó decenas de miles de soldados en la región. Estableció bases militares en países como Qatar, Bahrein, Kuwait y mantuvo la quinta flota en el Golfo Pérsico. Una razón principal por la que Estados Unidos no pueda retirarse de Oriente Medio es que la región sufre crisis constantes, y Estados Unidos, como superpotencia, suele verse arrastrado como una obligación estratégica. Emily Harding, exanalista de la CIA y actualmente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, afirma: Oriente Medio sigue siendo una región de significado estratégico a largo plazo para Estados Unidos, pero nunca ha sido realmente estable. Por eso, Estados Unidos seguirá siendo atraído hasta que la región alcance algún estado de estabilidad. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos también ha dejado muchas consecuencias a largo plazo. Dos eventos que los expertos en política exterior consideran como errores históricos de Estados Unidos son el fracaso en la resolución del conflicto Israel-Palestina en la década de 1990 y la invasión de Irak en 2003. Estos errores no solo provocaron pérdidas enormes en términos de personal y financieros, sino que también crearon vulnerabilidades de seguridad, contribuyendo al surgimiento de grupos extremistas como Al-Qaeda y ISIS. Según el señor Hamed Mousavi, experto en políticas de Medio Oriente en la Universidad de Teherán, el proceso de paz Israel-Palestina en la década de 1990, liderado por Estados Unidos, ayudó a mejorar la imagen política y a consolidar los intereses de Israel, pero al mismo tiempo debilitó la posición de los palestinos, sin resolver cuestiones fundamentales sobre territorio y derechos civiles que persisten hasta hoy. Según él, este es un ejemplo claro de cómo la intervención estadounidense a veces resuelve problemas de manera inmediata, pero deja consecuencias a largo plazo, contribuyendo a mantener conflictos prolongados en la región. Los expertos Alexander Berg y Athanasio Papadopoulos opinan que la invasión de Irak liderada por Estados Unidos desestabilizó el equilibrio de poder en Medio Oriente. La combinación de los esfuerzos estratégicos y de construcción de paz de Estados Unidos durante las fases previas y posteriores a la intervención en Irak debilitó la formación de un gobierno democrático en Bagdad, fomentó la violencia interna y, en última instancia, creó condiciones favorables para el surgimiento de grupos extremistas salafi jihadi y entidades armadas chiitas. Hasta la fecha, Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar externa en Medio Oriente, con un estimado de entre 40.000 y 50.000 soldados desplegados de manera permanente. Cuando estallan crisis, como cuando las fuerzas hutíes en Yemen atacan buques comerciales internacionales en el Mar Rojo, casi siempre Estados Unidos encabeza la respuesta internacional. Esta presencia, aunque algunos responsables de políticas la consideren necesaria para mantener la estabilidad, también ha sido criticada por contribuir a prolongar los conflictos y alimentar alianzas dependientes del poder militar estadounidense. La importancia de Oriente Medio no radica solo en la política, sino también en la economía. La región alberga dos de las rutas vitales del comercio y la energía mundial: el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y el Mar Rojo, que representaba aproximadamente el 12% del flujo comercial global antes de ser interrumpido por los ataques de los rebeldes hutis. Aunque Estados Unidos ya no depende tanto del petróleo de Oriente Medio gracias a su autosuficiencia energética, cualquier perturbación aquí puede disparar los precios de la energía global con efectos generalizados. Además, Estados Unidos reconoce que los problemas de Oriente Medio no se limitan a la región. Junto a los intereses económicos, un factor clave que ata profundamente a Estados Unidos a Oriente Medio es la alianza estratégica con Israel, el país que recibe el mayor apoyo militar y diplomático de Estados Unidos en la región. Desde que el Reino Unido retiró la mayor parte de sus fuerzas al este del Canal de Suez en la década de 1960, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia militar en Oriente Medio.
Con más de 40.000 soldados estacionados y asociaciones de seguridad y política estrechas con muchos países de la región, Estados Unidos es la única potencia externa con la capacidad y influencia suficientes para intervenir rápidamente en caso de crisis. Cuando los barcos comerciales fueron atacados por los Hutis en el Mar Rojo, ningún país salvo Estados Unidos asumió el liderazgo de la respuesta. El apoyo de Estados Unidos a Israel, desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso, hasta la comunidad en general, es extremadamente fuerte. Por lo tanto, esto no se verá afectado. En realidad, la relación entre los dos países ya es tan natural y sólida que, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, la situación no cambiará. Enfrentamos las mismas amenazas, compartimos los mismos desafíos y colaboramos por objetivos comunes: libertad, derechos humanos, democracia para todos, así como apertura y oportunidades en la economía. Por eso, creo que la relación entre los dos países seguirá siendo muy buena, aunque pueda variar ligeramente en estilo o enfoque. En la práctica, los presidentes estadounidenses, desde Obama, Biden hasta Trump, han prometido pivotar fuera de Oriente Medio para centrarse en desafíos más grandes como China. Sin embargo, todos los esfuerzos han fracasado o han sido interrumpidos por eventos imprevistos. Obama ganó las elecciones con una postura contraria a la guerra de Irak. En aquel momento anunció el pivote hacia Asia, pero la primavera árabe y el auge de ISIS rompieron el plan. Biden retiró las tropas de Afganistán solo para ser atacado por terroristas días después y verse obligado a redesplegar fuerzas en Oriente Medio. Mientras tanto, Trump, que había declarado que ir a Oriente Medio fue la peor decisión en la historia de Estados Unidos, ahora ha enviado tropas, misiles y ordenado más ataques aéreos en la región que nunca. Cuando el conflicto en Oriente Medio se calienta, el presidente Donald Trump, quien criticó duramente las guerras en Oriente Medio y prometió terminar con las guerras interminables, se ha convertido en el primer presidente estadounidense en ordenar el uso directo de la fuerza en territorio iraní, el rival histórico de Washington. Aunque ambas partes han declarado un alto al fuego, muchos observadores creen que la crisis apenas comienza, especialmente porque las agencias de inteligencia estadounidenses creen que el programa nuclear de Irán sigue intacto. La política de Estados Unidos en la región ampliada de Oriente Medio puede resumirse como hablar suavemente pero llevar un gran portaaviones. Han combinado realmente la diplomacia con la disuasión mediante la amenaza de represalias militares estadounidenses. Hasta ahora ha sido uno de los mayores éxitos en los últimos 6 meses. Estados Unidos también está intentando aprovechar esta situación para contraatacar al eje de resistencia y afirmar que están construyendo una coalición de oportunidad. Recuerden que antes del 7 de octubre, Estados Unidos estaba a punto de completar un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Eso encajaba perfectamente con la estrategia general de Oriente Medio de Washington y, de hecho, con su estrategia global para pivotar hacia el enfrentamiento con una China en ascensión y una Rusia cada vez más agresiva, al tiempo que impulsaba que Oriente Medio fuera más autónomo, integrado y orientado al futuro. Michael Rubin, experto en Oriente Medio del American Enterprise Institute, AEI, afirma: los americanos tienden a ver al mundo en ciclos de 4 años, pero los líderes de Oriente Medio, que permanecen en el poder durante décadas, juegan a largo plazo. Por eso, por más que Washington quiera retirarse de Oriente Medio, las crisis continúan, en parte por las políticas de intervención pasadas de Estados Unidos y en parte por su posición geoestratégica, su rol económico-militar y las relaciones difíciles de romper. Oriente Medio, por tanto, seguirá siendo un tablero de ajedrez del que Estados Unidos no podrá apartarse en un futuro cercano. Según Mike Zenko, investigador senior Whitehead del programa Estados Unidos y las Américas en Chatham House, se puede resumir que algunos de los objetivos de la presencia estadounidense en el Medio Oriente incluyen reducir la inestabilidad en la región, contener la influencia de Irán, impedir la formación de zonas seguras para organizaciones terroristas, garantizar el flujo libre de petróleo y gas natural y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de las fuerzas militares locales para que puedan defender su propio territorio. El mundo está presenciando cambios continuos e impredecibles en la política exterior de Estados Unidos. ¿Esta política ayudará al presidente Trump a materializar los objetivos pragmáticos que persigue? ¿O la historia se repetirá? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Déjanos tu comentario y no te olvides de darle like, compartir y suscribirte al canal para recibir las noticias y comentarios más recientes sobre la situación política y militar mundial. Las disputas y tensiones en Oriente Medio se intensifican en torno al destino de cientos de combatientes de Hamas que aún se atrincheran en el complejo sistema de túneles subterráneos en Rafah. El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, junto con el enviado especial Steve Witkoff, están reuniéndose con funcionarios israelíes en un momento especialmente delicado. Es muy probable que Washington esté ejerciendo presión sobre Israel, exigiendo que Tel Aviv permita la retirada segura de 200 combatientes de Hamas a cambio de los cuerpos de los rehenes y su desarme.
Esto podría ser un punto clave que determine si realmente se logra la paz en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con el asesor senior de la Casa Blanca, Jared Kushner, en la oficina del primer ministro el lunes 10 de noviembre, en el contexto de la continua coordinación entre Washington y Jerusalén sobre el alto el fuego en Gaza, así como los esfuerzos para devolver los cuerpos de los rehenes que Hamás aún retiene en Gaza. El portavoz del gobierno israelí indicó que Netanyahu y Kushner discutieron la desmilitarización de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la garantía de que Hamás no tenga ningún papel futuro en la región, elementos clave en la segunda fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. El enviado especial Jared Kushner se encuentra en Israel y esta mañana mantuvo una reunión con el primer ministro en su oficina, aquí en Jerusalén. Juntos, ambos discutieron la fase 1, en la que aún estamos trabajando para lograr la liberación de los rehenes restantes, y también el futuro de la fase 2 del plan, que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y garantizar que Hamás no tenga ningún papel en el futuro de Gaza. Los terroristas de Hamás, incluso Hamás admite que sus túneles están destinados a sus combatientes y no a la población civil. Sobre ese tema, no tengo mucha información adicional para compartir. También quiero subrayar que todas las decisiones que se toman son en plena coordinación y colaboración con el presidente Trump y su equipo. Por supuesto, estas reuniones continúan y estamos trabajando junto con la administración Trump, siguiendo este plan en cada paso del proceso. El ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y Ari Lightstone, asesor principal del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, también asistieron a la reunión en Jerusalén, junto con Jared Kushner. El encuentro tuvo lugar antes de la visita de Witkoff a Israel, destinada a impulsar nuevos avances en el plan de Trump. La reunión entre altos funcionarios de Israel y Estados Unidos se llevó a cabo en el contexto de que la administración de Trump e Israel continúan discutiendo cómo manejar a unos 100 a 200 combatientes de Hamás que actualmente se encuentran atrincherados en los túneles bajo la zona de Rafah, controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. La semana pasada, Witkoff indicó que Washington está instando a Israel a permitir que estos combatientes se retiren de manera segura a cambio de entregar sus armas. Unos 200 combatientes de Hamás están actualmente atrapados en el sistema de túneles de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que las fuerzas israelíes rodearan toda la zona y Egipto cerrara firmemente la frontera. Este era el último bastión de Hamás, donde los combatientes se retiraron para trincherarse cuando el ejército israelí lanzó una campaña de ataque total. Sin poder escapar ni rendirse sin ser capturados, ahora se han convertido en el foco de negociaciones internacionales, mientras Estados Unidos y varios países árabes proponen una salida segura para poner fin a los combates, mientras que Israel mantiene una postura firme y rechaza cualquier acuerdo que permita que estos combatientes se marchen. En relación con el plan de paz de Estados Unidos, ese mismo día, el asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, Anwar Gargash, declaró que el país no participará en la Fuerza Internacional para Estabilizar Gaza, ya que actualmente no existe un marco operativo claro. Esta declaración vuelve a poner de manifiesto las dificultades en el despliegue de la Fuerza de Estabilización Internacional, ISF, temporal en Gaza, uno de los puntos clave del acuerdo de alto el fuego promovido por el presidente Trump. Desde que se propuso el concepto de la ISF, la lista de países participantes ha cambiado continuamente entre Egipto, Emiratos Árabes Unidos, la Autoridad Palestina, Indonesia, Pakistán, Azerbaiyán y Turquía. La semana pasada, el presidente Trump indicó que espera que esta fuerza se despliegue pronto en Gaza, en un contexto donde se mantiene un frágil alto el fuego tras 2 años de enfrentamientos. La visita de Jared Kushner a Israel la noche del domingo 9/11 coincidió con la entrega del cuerpo del oficial de las FDI, Hadar Golden, quien había sido retenido por Hamás desde 2014. Esta entrega se enmarca en la primera fase del plan para Gaza propuesto por Trump.
según el cual el grupo armado Hamás debe devolver todos los rehenes que mantiene en Gaza, a cambio de que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, retiren parcialmente sus tropas, se liberen cerca de 2.000 presos de seguridad palestinos y se devuelvan 15 cuerpos de palestinos por cada rehén entregado. Varias fuentes indican que la devolución del cuerpo de Golden está relacionada con las negociaciones sobre la evacuación de los combatientes de Hamás atrapados, aunque los funcionarios de ambas partes no han hecho comentarios oficiales al respecto. Según las fuentes, Hamás enfrenta dificultades para entregar algunos de los 4 cuerpos de rehenes, algo que las partes intermediarias entienden y reconocen como fuera del control del grupo. En un discurso ante el Parlamento, Knesset, el lunes 10 de noviembre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel está decidido a implementar los acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano con mano de hierro. Destacó que Israel recuperará a toda costa a los 4 rehenes fallecidos restantes en Gaza y señaló que la presión diplomática ejercida por Estados Unidos para aislar a Hamás, junto con los esfuerzos militares de Israel, ha ayudado a traer de regreso a otras personas. El primer ministro de Israel subrayó que la guerra no ha terminado y afirmó que Hamás será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Esto puede ocurrir de manera fácil o de manera difícil, pero ocurrirá sin falta. Israel y el grupo armado palestino llegaron a un acuerdo hace un mes sobre la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Este acuerdo puso en pausa la devastadora guerra de 2 años en Gaza, originada por el ataque transfronterizo de los combatientes de Hamás el 7 de octubre de 2023, y logró un acuerdo para el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Aunque el alto el fuego estaba previsto para facilitar la entrada masiva de ayuda humanitaria en este territorio estrecho, donde la hambruna fue confirmada en agosto y casi los 2.3 millones de habitantes se quedaron sin hogar, las agencias humanitarias informaron la semana pasada que la asistencia que llega a Gaza sigue siendo muy escasa. Israel asegura estar cumpliendo con sus obligaciones según el alto al fuego, solicitando un promedio de 600 camiones de ayuda diaria hacia Gaza, mientras responsabiliza a los combatientes de Hamás por la escasez de alimentos, acusándolos de confiscar la ayuda antes de su distribución, lo que el grupo niega. Los palestinos en Han Yunis, en Gaza, compartieron el lunes 10 de 11 las dificultades ante los precios disparados y un futuro incierto a pesar del alto al fuego entre Hamás e Israel. El futuro es sombrío e incierto, dada nuestra situación actual. Las cosas siguen como están. Tregua sin tregua, no vemos una tregua. La guerra continúa y el horizonte es oscuro. Vemos la situación del país como muy difícil. Todo es caro, nada se ha abaratado. Al contrario, algunas cosas se han vuelto aún más caras que antes. En cuanto a la carne es escasa aquí y extremadamente cara. En cuanto a las verduras, naturalmente verduras y frutas, aguacates y todo lo demás son caros. Y la gente no puede permitirse estos productos porque no hay efectivo ni dinero. Gaza está en manos de Dios. ¿Cómo puede estar Gaza? Ha sido destruida. No hay trabajo y la situación es difícil. Queremos que nos traten bien y que los países estén con nosotros. Solo nos están observando. Deben ayudarnos y estar con nosotros. Queremos una tregua completa y que la situación mejore para poder volver a nuestros hogares. Deben apoyarnos de manera seria y efectiva. Queremos vivir en paz y con dignidad. ¿Será suficiente el esfuerzo de Washington para poner fin al sangriento conflicto en Gaza? Estemos atentos a los próximos videos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las últimas actualizaciones sobre la situación en Medio Oriente y el mundo. Motín sangriento en la cárcel de Machala, Ecuador. Al menos 4 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en este grave incidente en el sur de este país sudamericano. ¿Qué provocó esta tragedia? Descúbrelo con nosotras a continuación.
motín estalló en la prisión de Machala la mañana del 9 de noviembre. Los residentes locales informaron haber escuchado disparos, explosiones y gritos de auxilio desde el interior del penal. La Administración Nacional de Instituciones Penitenciarias de Ecuador, SNAI, luego comunicó que la Policía de Operaciones Especiales ingresó y recuperó el control de la prisión. Según SNAI, 4 personas murieron durante el motín y 33 reclusos y un policía resultaron heridos. Sin embargo, el comunicado no especifica la identidad de los fallecidos ni confirma si se trató de un enfrentamiento entre bandas dentro del penal. El incidente se cree que está relacionado con el plan de trasladar a algunos presos a un centro penitenciario de máxima seguridad en otra provincia, que se espera sea inaugurado este mes. A finales de septiembre, un enfrentamiento armado en la cárcel de Machala dejó como resultado la muerte de 13 reclusos y un guardia. Las cárceles en Ecuador se consideran de las más peligrosas de América Latina debido a la sobrecarga y el control laxo de las autoridades, lo que ha permitido que las pandillas vinculadas con redes de narcotráfico en Colombia y México prosperen. Muchas pandillas dentro de las cárceles ecuatorianas poseen armas y continúan sus actividades delictivas tras las rejas. Desde 2021, más de 500 personas han muerto en enfrentamientos dentro de las prisiones del país. Alrededor de 150 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes durante una serie de motines organizados que estallaron en varias cárceles ecuatorianas el año pasado. El último enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en la prisión de la ciudad de Esmeraldas el mes pasado también causó 17 muertos. Antes considerado uno de los países más seguros de la región, Ecuador se ha convertido en un centro de tránsito de drogas en los últimos 5 años, cuando las organizaciones criminales trasladaron sus rutas hacia el sur para evitar las operaciones de incautación en la costa del Pacífico de Colombia. Frente a esta situación, el gobierno de Ecuador ha implementado medidas cada vez más contundentes para frenar la violencia y restaurar la autoridad del Estado. Desde enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y designó a 22 bandas como organizaciones terroristas. Posteriormente, el Congreso aprobó una ley que otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad para enfrentar a los grupos armados y a las redes de narcotráfico. El ejército y la policía han sido desplegados de manera amplia en provincias clave como Guayas, El Oro, Manabí y Santa Elena. Estas medidas han mostrado algunos signos de mejora. El gobierno registró una reducción del 28% en los casos de muertes violentas a principios de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante los primeros 9 meses de 2025, las autoridades capturaron o eliminaron a 16 de los 18 principales líderes de bandas, junto con 125 miembros de nivel medio. Entre ellos se encuentra José Adolfo Macías, alias Fito, líder notorio de la banda Los Choneros, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio para enfrentar cargos de tráfico de drogas y armas. Los funcionarios afirman que esta estrategia de depuración está debilitando sistemáticamente a las organizaciones criminales, reduciendo alrededor de $4.000 millones en ingresos ilegales solo en lo que va del año. Sin embargo, a nivel general, los enfrentamientos entre bandas y las purgas internas continúan a niveles muy altos e incluso muestran una tendencia al aumento en 2025. Eliminar a cada líder importante no equivale a desmantelar por completo una banda, sino que suele conducir a la fragmentación de los grupos, lo que obliga a la policía a enfrentar numerosas bandas más pequeñas y menos previsibles. Parece que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades, se enfoca únicamente en el crimen organizado, en lugar de descifrar o centrarse en el crimen desorganizado, que es el tipo que genera el mayor impacto de violencia y, sobre todo, un efecto negativo en la ciudadanía.
dar de baja algunos miembros de alto nivel. Eliminar pues, algunos no se miembros de alto rango no se un alivio traduciría necesariamente en un alivio, sino más bien en una creciente fragmentación de estos grupos y, por lo tanto, en un aumento de los enfrentamientos entre un número cada vez mayor de grupos armados. Cada grupo puede ser más débil que aquel del que se desprende, posiblemente. Pero a medida que aumenta el número de grupos a enfrentar, también se vuelve más difícil priorizar y desmantelar. En la medida de que aumentan los grupos que hay que enfrentar, pues se hace más difícil también priorizar y desmantelar. De manera similar a lo que ocurre en México, Brasil y otros países con grandes redes de narcotráfico, muchas bandas en Ecuador están diversificando sus actividades delictivas, lo que ha llevado a un aumento de la competencia y la violencia. Según el experto en seguridad Gavilanes, muchos grupos criminales actualmente no solo trafican drogas, sino que también venden armas, extorsionan a los ciudadanos y cometen fraudes en la compra y venta de terrenos. Las bandas más pequeñas ofrecen además servicios como asesinatos por encargo, almacenamiento de drogas y armas, así como protección para organizaciones más grandes, lo que hace que la situación de seguridad en Ecuador se vuelva cada vez más compleja. Es importante destacar que, en las cárceles de Ecuador, la violencia también se ha vuelto común. Muchos centros penitenciarios son controlados desde el interior por grupos delictivos que realizan actividades de tráfico de drogas, armas y entrenamiento. Además, la sobrepoblación carcelaria ha permitido que estas bandas ejercieran un control aún mayor del poder. La economía de Ecuador también ha sido devastada. Además del impacto de la pandemia, el sector petrolero ha sufrido robos de combustible de las tuberías estatales por parte de estas bandas, causando pérdidas superiores a 215 millones de USD entre 2022 y 2024. Las altas ganancias provenientes del narcotráfico, el contrabando de combustible, armas y la extorsión han hecho que los grupos delictivos organizados se enriquezcan y se vuelvan difíciles de erradicar. Recientemente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de emergencia con una duración de 60 días en 5 provincias costeras y en 3 ciudades de las provincias centrales de Cotopaxi y Bolívar, con el objetivo de hacer frente a la grave situación de inseguridad causada por la violencia extrema de la delincuencia organizada. El decreto, vigente desde el 5 de noviembre, permite a las fuerzas de seguridad registrar viviendas sin orden judicial, así como suspender las comunicaciones y la correspondencia privada en las provincias costeras, que incluyen Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Esta medida también se aplica a las ciudades de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar, con el fin de reforzar la seguridad y restaurar el orden público en las áreas más afectadas por la delincuencia violenta. Estas zonas habían sido previamente declaradas en estado de emergencia desde agosto y se extendió por 30 días adicionales hasta el 6 de octubre. Mirando hacia el futuro, Ecuador se encuentra en una etapa extremadamente peligrosa. Si no se implementan medidas nuevas, contundentes y sostenibles, la tendencia de la violencia podría seguir aumentando. El Estado no solo debe capturar a los líderes criminales, sino también abordar las causas fundamentales: pobreza, desempleo, un sistema judicial débil y la disminución de la capacidad de control de las cárceles. De lo contrario, la lucha entre grupos criminales por el poder y las rutas de narcotráfico podría convertir a Ecuador en un país acostumbrado a la guerra callejera. ¿Qué soluciones crees que debería adoptar Ecuador para prevenir la violencia? Comparte tu opinión y no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para mantenerte al día con las noticias internacionales y los sucesos más recientes de Centro y Sudamérica y del mundo cada día.